y en todo caso, en los próximos minutos nos concentraremos en conversar en torno al libro El Pacífico Hispanoamericano, Política y Comercio Asiático en el Imperio Español, 1680-1784, que además he de decir lleva otro subtítulo que a mí me gusta mucho, pero que no apareció en portada, y que lee La centralidad de lo marginal. Pues agradezco a todos ustedes la presencia el día de hoy, y para la presentación de este libro, entonces, contamos con la presencia y agradecemos la presencia de la doctora Guillermina del Valle del Instituto Mora, del doctor Carlos Marichal, de aquí del Colegio de México, y yo estaré de moderadora, aunque al final haré un breve comentario. El profesor Carlos Mañani, que estaba originalmente anunciado, tuvo una cancelación de último minuto, así es que esta presentación contaremos pues con estos dos participantes. Voy a ceder la palabra en primer lugar al doctor Carlos Marichal, que es profesor investigador de esta casa de estudios y quien pues nos ha pedido la proyección. Si queremos nos quedamos acá o podemos bajar, como prefieran. Bienvenidos nuevamente y cedo la palabra a Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Graciela. Mira, a mí me da mucho gusto poder estar presente aquí en la presentación de este libro, por varios motivos. Uno, porque es un muy buen libro, y segundo, porque ganó el premio Layou hace cosa de 2 años, creo que eran 2 años, como mejor tesis de esa generación, tesis doctoral, y fue el primer premio Layou. Después ya han llegado otros. En mis comentarios quiero externar mis opiniones sobre varias facetas de este libro y sobre todo la investigación, que a mí me parecen muy importantes, originales, novedosos, amplios. Pero también quiero utilizar algunos mapas del libro para que puedan tener una idea clara de sus referentes geohistóricos. Entonces esto en un momento ya pondré uno y lo he tomado directamente del libro, porque abarca el libro una problemática tan amplia que hay que verlo desde el punto de vista del mapa. En primer lugar, diría que el libro tiene la virtud de vincular grandes grupos de investigación que no estaban suficientemente conectados. Para empezar, introduce al Pacífico hispanoamericano en el campo de la historia global, o si se quiere, la historia mundial, para ser más tradicionales. También lo vincula con el campo de estudios de la historia del Imperio Español, un campo mucho más trabajado, al estilo de clásicos, al estilo del libro reciente de Eliot, que aborda todo la América del Norte y Sur, trata de también vincular el Imperio Español con la historia global. Al estilo de los estudios del grupo de trabajo de la red columnaria, en la que participa e impulsa Óscar Massín, que yo he estado viendo la cantidad de libros que han publicado, y creo que dentro del propio centro se debieran conocer más, porque es una gran riqueza de publicaciones de libros comparativos entre Europa y América. Y también yo lo encuentro útil en vincular con los enfoques de Anthony Pagnon en sus estudios sobre la monarquía universal de la España Habsburga. O sea, hay muchos motivos por los cuales los trabajos sobre Imperio Español hoy en día son de gran utilidad para entender la historia global o para abrir una serie de ventanas sobre esa problemática que no son los habituales dentro de la historiografía, digamos, europea o norteamericana tradicional. Ahora bien, el libro en cierto sentido se vincula con una corriente de investigación no muy prolífica, pero importante, sobre el comercio del Pacífico de los siglos XVI, XVII y XVIII, que eran los trabajos que impulsaron los Shonu en su momento.
Dicho sea de paso, a pesar de que yo me acuerdo cuando estaba estudiando los Shonu tenían mucha prensa, nadie les seguía mucho la pista. Y luego cuando me dijeron, este es un libro tan importante, es una interpretación tan importante, y fui a la biblioteca y encontré que eran, bueno, un volumen más o menos de interpretación y 7 de listas de barcos, yo empecé a decir, bueno, no sé cuán importante es esta investigación, porque no parece que está muy acabada. Pero despertó interés, fue importante. Y sin embargo no se siguió. Entonces, en cierto sentido, el trabajo de Mariano me parece que está dando pie a pensar cómo se puede ahondar en este tema también. A ver, ¿qué será con este? Bueno, en segundo lugar, profundiza y amplía un campo de estudios que produjo importantes monografías sobre el Pacífico, pero visto sobre todo desde la relación entre México y Filipinas, desde el siglo XVI hasta principios del XIX. Ahí tenemos los estudios de Schurz sobre el galeón de Manila. Ese es el trabajo clásico, tan bien escrito. A mí me parece que es un trabajo que vale la pena seguir leyendo, es realmente un clásico. Recuerdo cuando yo lo leía, me asombró que yo no sé si es norteamericano, pero vivía en Inglaterra. Y en el prólogo comenta cómo lo escribió. El galeón de Manila, aquí está la ruta, ustedes ven cómo va, salen en julio y llegan en diciembre a Acapulco, haciendo un largo trayecto, y vuelven en julio hasta marzo, y parece el trayecto de regreso es, o es marzo, empieza en marzo y vuelve en julio, así que más corto la ida que la vuelta. Well, Schurz lo describió muy bien, pero yo me preguntaba cómo se había interesado, y resulta que el señor vivía en Inglaterra, leía todo lo que le interesaba, y en el tren yendo a Londres, porque tenía un trabajo como abogado o banquero, a la mañana escribía en el tren durante 3 años y acabó el Manila Galleon, ¿no? Pero la verdad es que este trabajo que era tan importante se centraba en el galeón de Manila, al igual que otros trabajos posteriores. Lo que era el comercio del Pacífico centraba toda la atención en el galeón. Carmen Yuste también siguió esa pista, y ella estudiaba más que el galeón y los comerciantes, sobre todo los comerciantes mexicanos que tenían esa relación tan estrecha con los manilos. Y sus trabajos han ido despertando interés en Filipinas también, como se vio este año cuando vino el director del archivo de Filipinas aquí y puso un par de personas a trabajar en el Archivo General de la Nación, a copiar toda la documentación de Filipinas en la GN, se lo han llevado de vuelta. Y ahora hay un interés verdadero allá en el archivo y por parte de algunas autoridades, tanto políticas como académicas, cosa que no era cierto hace unos años. Así que me parece también oportuno la publicación aquí en relación con Filipinas. Por otra parte, el trabajo ayuda a complementar y profundizar estudios recientes de autores como Flynn y Geraldes sobre el comercio con China y el intercambio de plata por sedas. Flynn y Geraldes son profesores de California que han tenido mucho impacto en el campo de la historia global recientemente. Hay ahora estas revistas como Journal of Global History, ¿no?, que empiezan a publicarse. Ellos han contribuido a ello, pero sus estudios son muy limitados. Se enfocan en el tema de la plata, sobre todo, el comercio de la plata. Son sugerentes, pero no hacen mayor investigación de archivo a fondo. Lo que sí han hecho es bastante estudios sobre China, sobre el comercio con China, y eso ha permitido que muchos autores que trabajan sin leer las fuentes hispanas, pues han empezado a interesarse en el tema. Un aporte muy original de la investigación de Mariano atiende a problemas más localizados en América y los vincula con estos más amplios y permite entrelazar
los mercados y las ferias coloniales en una nueva dinámica, especialmente en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Teníamos entonces, a ver si está aquí, bueno, aquí ven, no está, este mapa los indica la flota española que llega a La Habana, y luego La Habana a Veracruz. Y luego, en punteado, está la parte que baja a Portobelo, ¿no? Este es simplemente los Caniés, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el trabajo de Mariano? Nos permite vincular ambos, la flota que va a La Habana, que luego se divide y va a Veracruz, y la que va a Portobelo, con el comercio que se hace en el Pacífico. Esto hace que entendamos la relación entre Pacífico y Atlántico de otra manera. Para explicarlo, él ahonda luego en el libro en el problema de la feria de Acapulco y el comercio en el Pacífico. Esto ya es un tema más complejo, pero en todo caso es importante señalar que en la temática de estudio de la flota a La Habana, por un lado a Veracruz y luego a Cartagena y Portobelo, constituye un gran eje que yo creo que en la mayor parte de los trabajos no se le da bastante importancia, se daba, pero en tiempos recientes yo no veo demasiado escrito sobre el problema, y esa competencia. Luego observarán que tiene aquí una vinculación de Acapulco directamente con Perú, con Lima. Este es un tema que desarrolla a profundidad Mariano y que cambia la forma que veíamos muchas cosas. A partir del trabajo señero de Bora, en que se argumentaba que los decretos de suspensión del tráfico entre Nueva España y Perú hacia 1630 habían interrumpido un comercio que se estaba dando desde fines del siglo XVI hasta principios del XVII, se pensaba que en realidad la mayor parte del comercio funcionaba con base a esas dos flotas que llegaban, una a Veracruz y que abastecía a Nueva España, y la otra que llegaba a Cartagena y Portobelo y abastecía al Perú. Pero no que hubiera un comercio tan importante con Perú después del decreto. Sin embargo, en los últimos 20 años se han empezado a estudiar esta problemática mostrando que había otras corrientes, otros caminos de comercio. En primer lugar, lo que empezó a trabajarse fue el comercio de contrabando, el comercio, digamos, ilegal y que llevaron a cabo los franceses desde fines del siglo XVII y principios del XVIII. Entonces los trabajos de Carlos Malamud y Zacarías Motuquias fueron muy importantes porque estudiaron los negociantes y comerciantes franceses que empezaron a subir, dar la vuelta por Buenos Aires, Cabo de Hornos y Chile y llegando a Lima. Ese comercio fue importante, así lo demuestran estos dos libros de Malamud y Motuquias. Y es interesante que salían en su mayoría de San Malo, ¿no? De un puerto. Este fue, yo creo que un descubrimiento de ellos, de que encontraron buenas fuentes en San Malo, pero también nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de ciertos puertos o entrepôts claves. Por ejemplo, el comercio de esclavos en Francia está concentrado en Nantes, ¿no? Ese es un tema, un gran tema a estudiar, que en relación con América pues se ha estudiado, pero no suficientemente. San Malo es otro, y yo creo que cada uno de los puertos europeos merecen una mayor atención en su comercio con América, pero claro, la mayor parte iba vía Cádiz, vía Sevilla y Cádiz, ¿no? Entonces, este tipo de comercio es una novedad, este comercio que podríamos llamar ilegal, irregular. Ahora bien, Mariano demuestra con materiales de archivo que más allá de ese comercio, Perú
mantiene un intercambio fuerte con Nueva España porque los comerciantes limeños y mexicanos mantienen los intercambios a pesar de la prohibición. Y se desarrolla un gran comercio entre Acapulco y Lima. Bueno, Guayaquil, Lima, etc. Esto va a incidir en la decadencia de Portobelo, del famoso Feria de Portobelo. Y va a significar un auge mayor de la Feria de Acapulco, aunque no es no la parte legal, hay una gran parte del comercio que es ilegal, que se lleva a cabo. Y este está estudiado a partir de trabajo de archivo muy detallado. A mí me parece muy bien hecho esto. Es muy complejo porque el intercambio ahí se lleva a cabo muchas veces bajo figuras digamos, disfrazadas. No mucho de lo que se comercia no se puede declarar. A partir de este estudio, entonces, se propone un esquema de análisis más complejo del tejido de las conexiones mercantiles intraimperiales, que rebasa el marco regulatorio formal que gobernaba el imperio en materia comercial. La investigación permite entonces ir mucho más allá del estudio de la NAO de Manila. Permite entender no solo el comercio legal, sino el fraude y el contrabando. Abre las puertas a un estudio del gran intercambio de las sedas asiáticas por la plata americana por nuevos caminos que no eran tan conocidos. No eran conocidos realmente. Mariano argumenta que las sedas chinas, en parte importante, tenían precios más bajos que las europeas, lo cual es natural. Pero en otra parte del trabajo, y el otro día afirmaba que no eran de consumo masivo en América. Ahí yo tengo mis dudas. No de que fuera consumo masivo, sino que fuera un consumo no predominantemente de las élites. Y eso lo digo porque me acuerdo de leer algunos de los cargamentos de la NAO, y por ejemplo venían 60,000 pares de sedas, pero de hombre, ¿no? Mi impresión es que esto lo usan básicamente el sector adinerado, ¿no? Entonces, es un tema, que, digamos, es un prejuicio si se quiere, pero la norma es que se piense que las sedas son para la élite realmente. Y el trabajo de Mariano sugiere que no es tan así. Pero él nos tendrá que aclarar en mayor detalle. Dicho sea de paso, es importante que para la historia económica mundial de la época centrar la atención en seda y plata, porque eran dos de las principales mercancías en valor del siglo XVI y XVII, ¿no? En el XVIII ya dejan de tener tanta importancia las sedas, pero la plata no. Y sí son claves en entender esa vinculación del comercio global. Y sí es muy importante para contraponer con el comercio de la seda de China a Europa. O sea, la seda se convierte en un producto que tiene una circulación mundial, o las sedas. Y a la inversa, las sedas que llegan de Europa para América, que tampoco ha sido un tema muy estudiado. Pero Mariano argumenta que esas sedas son más caras en muchos casos que las de la China. Y llega a afirmar en alguna parte que muchos de los productos que vienen de Europa son de lujo y son más bien para la élite. O sea, hay una contraposición ahí entre consumo masivo de productos asiáticos en América o consumo más popular, ¿no? Y consumo para élites de los productos europeos. Sin embargo, ahí de nuevo tengo dudas, es decir, parte de los productos evidentemente también van a un público más amplio. Y no sé si todos los vinos, aceites y productos ultramarinos son exclusivamente para el sector
de mayores ingresos. Yo pensando, por ejemplo, en Lockhart y el libro de Spanish Peru, hay evidente desde 1550 una demanda local para productos ultramarinos, y Lockhart describe un público muy variado, ¿no?, que está consumiendo, ¿no? Lo que no sé es si se puede definir cuál es el consumo diferenciado. Aunque hay una tesis que dirigió Carlos Sempat acá en el colegio, que no está publicada, que es sobre el comercio de las importaciones en el siglo XVIII, que sugería que había mucho consumo popular, y estos son más bien de productos europeos, ¿no? O sea que los textiles, ciertos tipos de textiles los consumían población indígena o artesanos, ¿no? Un tema muy original es el del comercio directo. Aquí ven el que se establece de comercio francés que va de Lima a Manila, entre Perú y China, a fines del siglo XVII. Aquí, evidentemente, los navegantes mercaderes franceses son los que llevan a cabo ese comercio. Eran rivales efectivos de los holandeses, ingleses, portugueses y españoles. Normalmente no pensamos en los franceses como tan activos a veces, ¿no? Sin embargo, la verdad es que eran competidores en todo sentido. Hay suficientes trabajos sobre el problema del comercio de Francia con Cantón, ¿no?, de comerciantes franceses. Por ejemplo, el trabajo ese de D'Hermigny que citas, ¿no?, pero que yo lo había consultado aquí en la biblioteca y dije yo, qué rica fuente, ¿no? Y veo que esa fuente es una de varias que se pueden trabajar, pero creo que es un campo que se abre con este trabajo, al menos en lengua española. Pero creo que en Francia no se le ha prestado mayor importancia a este tema. Otro gran tema es el de las exportaciones del Perú a Nueva España desde principios del siglo XVIII. Ahí está, esos también es una novedad. Mercurio de Huancavelico para las minas de Nueva España. La plata del Cerro de Pasca, que sale, si algo será de Potosí, pero eso es más bien para comprar telas, al parecer. Vino peruano, no sé de qué calidad. Cacao de Guayaquil, de buena clase, pero más barata que la de Venezuela, dice Mariano. En el siglo XVIII, sobre todo. Guayaquil y Venezuela se convierten en los dos grandes abastecedores de cacao, y Mariano dice que Nueva España es el mayor consumidor. Al parecer debe ser de los más grandes a nivel per cápita, a nivel mundial, ¿no? Un consumo enorme de cacao, como luego sería de tabaco. Me impresiona que el consumo de tabaco per cápita en Nueva España en el 18 es el más alto mundial, por los datos, ¿no?, de la rentabilidad de la renta del tabaco. Era casi igual que la española, ¿no? Y es con la mitad de la población. Entonces todo el mundo debía fumar y todo el mundo tomaba chocolate. Fumaban y tomaban. Me parece interesante también porque nos habla, incluyendo la variable cacao, de la importancia de estudiar estas economías de agroexportación en el siglo XVIII, ¿no?, que cacao, tabaco, azúcar, etcétera, que se reflejan bien en el libro reciente de Carmagnani, Las Islas del Lujo. No quiero abundar en el tema del comercio del cacao porque Guillermina sabe mucho más de este tema que yo. Y ha estado trabajando en eso hace tiempo. Ahora, finalmente yo quisiera mencionar un tema que ya he sugerido que tiene importancia, que es la decadencia de las ferias de Portobelo. Es un tema nodal en la historia de la España, de la América española. Y yo creo que al estudiarlo permite a cualquiera romper a veces con cierta regionalización que se da en los estudios de la América española, que, dicho sea de paso, es un campo mucho más integrado que la historia del siglo XIX latinoamericano, donde cada uno hace historias nacionales. Pero no obstante, no hay bastante diálogo todavía. Hay diálogo, pero no suficiente, ¿no? Y esto de la decadencia de la feria despierta un interés especial.
porque hace ver que aquí hay algo que hay un ciclo largo de predominio de esa flota que llega a Cartagena y Portobelo, que vincula tierra firme también con todo esto, y luego en el 18, desde fines del 17, pero mediados del 17, empieza a decaer. O sea, ahí sí, quizás antes tierra firme, o sea, luego Nueva Granada, jugó un papel más importante en la conformación de la economía de las relaciones mercantiles de la América Española, pero después de 1650-60 empieza a aislarse y definitivamente Nueva Granada en el siglo XVIII parece ser un espacio que no está totalmente aislado, pero es más que antes, ¿no? Y Cartagena pierde, al igual que, quizás no tanto como Portobelo, pero si han ido a Cartagena verán que esa fue la época de gloria, hasta mediados del 17. Como resultado, tenemos el auge de reexportación de productos de Nueva España, y este es un tema central en todo el trabajo. O sea, cómo los comerciantes mexicanos empiezan a vender una parte significativa de lo que llega a Nueva España, de España, para revenderlo para los mercados peruanos, ¿no? Yo creo que toda esa temática realmente cambia la visión que tenemos del comercio novohispano del siglo XVIII. Es evidentemente otro gran tema que el libro de Mariano plantea, que estudia a fondo, pero que tiene que estudiarse más en el futuro. Porque en efecto, un buen libro, una excelente investigación, como el que comentamos hoy, no es meritorio solamente por lo que aporta de novedades, que son muchas, sino por las múltiples ventanas que abre sobre una gran y larga y compleja experiencia histórica que nos acerca a la historia global. Así que yo te felicito mucho, Mariano, me parece que es un libro que hay que discutir. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Le cedo ahora la palabra a la doctora Guillermina del Valle, profesora del Instituto Mora. Gracias. Sí, parece que sí. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco a Mariano la invitación a participar como presentadora de su libro y a Graciela hacerlo en el marco de su seminario. Bueno, voy a dar lectura a mi presentación. La ruta mercantil que ciñó al Océano Pacífico durante 2 siglos y medio tuvo como punto de partida y arribo a la ciudad de Manila con su Parián y al puerto de Acapulco con su feria anual. En los últimos años, investigaciones antropológicas, geográficas y estéticas han mostrado que el vínculo entre ambos lugares fue intenso, no únicamente en lo mercantil, también en los intercambios de costumbres, las formas artísticas y arquitectónica. El hijo del traficante de esclavos y viajero florentino Francesco Carletti visitó la capital de Filipinas en julio de 1596 y la describió así: está fabricada en sus casas y su plano al modo de México en la Nueva España, pero además tiene alrededor la muralla grande y con buenas fortalezas por tener junto a ella muchos enemigos tanto de tierra firme de China como del número infinito de islas que hay en aquel mar. La ciudad está habitada por españoles que la han conquistado y están en ella con muchas comodidades a sus anchas, y además con la comodidad de las mercancías que mandan a la Nueva España, pronto se hacen ricos. Hubo antes tiempos en que ganaban en el oro y que en estas islas abundaba el 150%. Hoy no sucede tal, pero en las mercancías que son llevadas allí por los chinos y luego transportadas a México se ganan el 150 y el 200%. Un siglo después, otro viajero y aventurero y abogado, el italiano Gemelli Carreri, nos ofreció el testimonio de la manera en que se transformaba la vida en Acapulco una vez que llegaba el galeón de Manila. Además de contarnos el suplicio de su viaje transoceánico de Manila a Acapulco como parte de la penúltima escala en la travesía alrededor del mundo que realizó en los años que van de 1693 a 1698, según Carreri, de las 4,000 personas con que contaba regularmente Acapulco, se pasaba al doble o triple en tiempos de la feria. En cuanto al tráfico mercantil, Carreri escribió:
vióse Acapulco transformado de rústica aldea en una bien poblada ciudad y cabañas habitadas antes por hoscos mulatos, ocupadas todas por gallardos españoles, a lo que se añadió una gran afluencia de comerciantes mexicanos con muchas sumas de pesos de a 8 en plata, de mercancías de Europa y del país. El libro de Mariano Bonialeán, que ahora comentamos, viene a ofrecernos en casi 500 páginas una notable investigación sobre lo que denomina Pacífico Indiano, así como el peso de este sobre el resto de los circuitos mercantiles dominantes en Europa, América y Asia durante el periodo que va de 1680 a 1784. Con la perspectiva analítica de Bonialeán, las anécdotas e informes de Carletti y Gemelli adquieren una perspectiva ya no puramente económica, sino también cultural. Para Bonialeán, el Pacífico fue un espacio económico y político diferente al de la economía mundo del Atlántico, donde confluyeron los diversos intereses mercantiles del imperio hispanoamericano que estuvieron sometidos a presiones de los mercados de bienes y circulación en el que comerciaban bienes que eran llevados desde Europa hasta Asia y viceversa. Estamos así ante una investigación que supera las fronteras político-jurídicas y nos plantea la perspectiva de una posible primera globalización del mercantilismo. Acapulco, con su feria y su fuerte, fue el epicentro de una empresa global denominada Galeón de Manila, o mejor aún, Nao de China, una hazaña mercantil que comunicaba imperios y que aproximaba sus instituciones a pesar de la variedad de lenguas y credos. El gran circuito mercantil de la relación entre Nueva España y el Oriente se inició en 1565, cuando un experimentado marino y monje agustino encontró la tornavuelta que permitiría a los barcos anclados en Asia retornar al Nuevo Mundo. Cabe destacar que la búsqueda del puente comercial que uniera los dos litorales del Pacífico fue organizada y patrocinada desde sus orígenes por marinos, comerciantes y autoridades asentadas en la Nueva España. El establecimiento de los lazos comerciales se organizó con inusitada rapidez desde 1572. Desde esa fecha se presentaban en Manila los primeros juncos chinos con mercancías y un año más tarde los galeones llevaron a Acapulco cientos de piezas de seda y miles de porcelana fina. Para Bonialeán, la periodización del comercio triangular del Pacífico hispanoamericano necesariamente abarca un lapso más amplio al del libro que ahora presentamos. Bajo un esquema de operaciones de auge, contracción, reorganización y auge que va de 1580 a 1780, esta perspectiva de larga duración resulta pertinente para quienes hemos investigado el papel central que tuvieron los mercaderes del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México en la intermediación y gestión del Triángulo Comercial del Pacífico constituido por el Callao, Acapulco y Manila. En realidad, desde un punto de vista historiográfico, el periodo 1620-1740 no cuenta todavía con una visión de conjunto que propicie la comprensión de la dinámica económica y financiera del desarrollo de Nueva España frente a los intereses del Imperio español. Por otra parte, la historiografía contemporánea sobre el comercio atlántico ha cuestionado la tesis relativa al dominio que ejerció la monarquía hispánica sobre los reinos de Indias. Más aún, se ha abierto paso al replanteamiento del siglo XVIII hispanoamericano, en particular porque en el caso de Nueva España, diferentes investigaciones han confirmado la autosuficiencia financiera que tuvieron los mercaderes del Consulado de México desde el siglo XVII, en gran medida gracias al comercio triangular que realizaban por el Pacífico hispánico. Diversas investigaciones sobre los flujos mercantiles de crédito y plata, así como su interrelación oligárquica con las corporaciones del régimen virreinal e indiano, han fortalecido la tesis sobre la autonomía adquirida por Nueva España hacia fines del siglo XVII. En el virreinato, el capital comercial se había convertido en el motor de una economía que expandió sus lazos a las regiones más distantes del virreinato, así como a otras regiones del imperio, tales como las Antillas, Guayaquil, Callao, Lima y Manila. Las investigaciones de Mariano sobre el comercio pacífico hispanoamericano vienen a comprobar la visión de una Nueva España autosuficiente. La autonomía novohispana encontraría sus límites cuando, debido al cambio de dinastía, la guerra de sucesión y las condiciones adversas impuestas a España por la Paz de Utrecht crearon la situación propicia para el surgimiento de un nuevo enfoque acerca de las relaciones que las posesiones americanas debían tener con su metrópoli. Una consecuencia de todo ello consistirá en el reforzamiento del pacto colonial al que la élite mercantil respondió con lealtad y al mismo tiempo
aplicó diferentes estrategias de negociación para favorecer sus intereses. La guerra de sucesión dinástica agravó la fragilidad de la corona hispánica en la disputa por el comercio atlántico al involucrar a Inglaterra, Francia y Austria durante los años 1702-1715, lo que produjo una considerable presión financiera sobre las arcas reales. Ello agudizó las pugnas por el mercado novohispano por su función de productor de plata, intermediario y reproductor del mercado pacífico oriental y sudamericano. En consecuencia, dicha crisis fortaleció el papel financiero del Consulado de México, que servía al sostenimiento de los afanes bélicos a los que se vio impulsada España. El trabajo realizado por Mariano Bonialian sobre el Pacífico hispanoamericano viene a enriquecer la perspectiva cada vez más sólida de una Nueva España vigorosamente autónoma que se transformó en el centro de gravitación de los intercambios mercantiles entre Europa y Asia. El comercio triangular del Pacífico, entre Acapulco, Manila y el Callao, que se encontraba bajo el control de los mercaderes de México, se reactivó en la década de 1680 y se mantuvo durante las primeras 4 décadas del siglo XVIII. Este fenómeno fue consecuencia, entre otros factores, del aumento de la producción de plata y el restablecimiento del abasto de azogue peruano a Nueva España, así como del fortalecimiento económico y político de los mercaderes de México. Ante el florecimiento del fraude y la sobrecarga de naos, se actualizó la antigua legislación restrictiva y se exigió su cumplimiento. Se mandó que el giro asiático se redujera al espacio novohispano, que los mercaderes de la Ciudad de México se abstuvieran de participar en el comercio del galeón, restringiendo su papel al de meros compradores de los artículos orientales en la feria de Acapulco, y finalmente se prohibió la participación de los peruanos en dicho tráfico. Bonialian muestra cómo, a través de dichas medidas, se intentaba apartar la circulación de los géneros asiáticos y dejar vía libre a la venta y el consumo de las mercaderías castellanas y europeas que llegaban en la flota a Veracruz. Bonialian demuestra que el movimiento de bienes y metales por el Pacífico hispánico condicionó el desenvolvimiento de la carrera de Indias y de los flujos mercantiles que enlazaban Europa con Asia. No toda la plata expulsada hacia el oriente era moneda mexicana, una gran porción era peruana. El historiador Mariano explica este fenómeno por la llegada de capitales peruanos a las costas del Pacífico novohispano para la compra de contrabando de bienes asiáticos importados por la nao de China, así como de la mercancía europea y castellana que llegaba por Veracruz con la flota o a través del contrabando. Es difícil estimar el flujo de plata peruana que se importó a México. Algunas fuentes cuantitativas, como las que el autor revisó de manera escrupulosa, plantean que el galeón retornaba a Manila en algunos años con un promedio anual de 2 a 4 millones de pesos en plata americana, el doble de lo que mencionan los registros oficiales. El autor ha mostrado cómo, desde fines del siglo XVII, Nueva España se transformó en el centro de una red de flujos comerciales, legales e ilícitos que articulaban el tráfico de bienes orientales y europeos, los cuales eran objeto de una gran demanda en los virreinatos de Nueva España y Perú, así como en Guatemala, las Antillas y Venezuela. La explosión de la carrera filipina y su posición como competidor de la carrera de Indias en las primeras 3 décadas del siglo XVIII se manifestó en un cúmulo de informes y representaciones. Desde la península, el Consulado de Sevilla y Cádiz se esforzó por demostrar los efectos negativos del eje transpacífico, mientras que desde México y Perú, las autoridades y los cuerpos mercantiles lo defendieron y promovieron. Una idea muy difundida en España era que el galeón importaba a México de manera ilícita gran cantidad de seda asiática, hecho que provocaba los fracasos frecuentes de las ferias de Jalapa, en donde los flotistas no podían imponer precios elevados y escaseaban los capitales de los mexicanos. La comprensión de esta situación resulta indispensable para entender la autonomía política y económica que tuvo Nueva España durante las primeras décadas del siglo XVIII. De ahí que los puntos sobresalientes de la legislación comercial sobre el eje transpacífico durante el periodo 1713-1740 integraron una política regulatoria para el control de los ingresos de bienes asiáticos y la salida de plata indiana hacia Filipinas, así como para restringir el comercio asiático al espacio novohispano, colocando al puerto de Acapulco como monopolio portuario. De acuerdo con Bonialian,
ambas premisas legislativas buscaron: 1, satisfacer el mercado novohispano de bienes asiáticos; 2, limitar las exportaciones de metálico hacia el oriente a fin de que hubiera un volumen considerable de moneda para el intercambio en la Feria de Jalapa; y 3, evitar la participación peruana en la carrera de Filipinas para obligar al espacio sudamericano a surtirse de las mercaderías por la vía de Portobelo y los galeones de tierra firme. No obstante, el auge del comercio americano por la Mar del Sur generó serios problemas para los cargadores españoles de las flotas de Veracruz y sobre todo de los galeones de Portobelo. El autor demuestra cómo, mientras el comercio ilegal entre Nueva España y Perú gozaban de un notable desarrollo, flotistas y galeonistas peninsulares tenían problemas para vender en las ferias de Jalapa, Veracruz y Portobelo. Mientras que en España se conocía cómo la interdependencia de estos fenómenos erosionaba el sistema imperial comercial. En las pugnas por el control del mercado novohispano, los virreyes tendieron a respaldar las demandas de la élite mercantil de la Ciudad de México y del Perú. Esto se explica, en el caso de México, porque los principales mercaderes del consulado habilitaban la producción argentífera y realizaban tratos con los peruanos con el propósito de concentrar la plata que se producía en Nueva España y la que llegaba del virreinato andino. En esta forma aseguraban su supremacía en las transacciones que realizaban con Manila, Cádiz y Sevilla, otros reinos americanos y dentro del mismo virreinato. Para poder competir con los mexicanos, los flotistas tenían que permanecer por largos periodos en la Ciudad de México y otros centros mercantiles de Nueva España. Únicamente en esta forma podían acceder a la plata del diezmo y a la que no había sido grabada, así como a otras mercancías americanas como los tintes y el cacao, e incluso a los bienes orientales. Los estudios más recientes sobre los mecanismos a los que recurrían los mercaderes del Consulado de México para hacer efectivo el control sobre la producción argentífera a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII muestran la participación de los comerciantes y las autoridades locales en el otorgamiento de crédito a los mineros. Asimismo, ubican en el origen de los fondos con los que operaron los bancos de plata y cómo debido a la concentración de enormes cantidades del metal blanco, lograron tener un papel central en el proceso de acuñación de la casa de moneda. La historiografía ha mostrado cómo la pujante explotación minera de la época dependió en gran medida de los mercaderes de plata, quienes concentraban el metal en pasta para monedarlo, prerrogativa que les había permitido controlar el circulante. Esta condición privilegiada fortalecía su participación en el contrabando. Los mercaderes consulares que se ubicaban a la cabeza de la estructura piramidal del comercio novohispano, además desembolsaron cuantiosas sumas para financiar el envío de azogue de la península y del Perú al inicio del siglo XVIII. Por lo anterior, resulta muy sugerente la comprensión que hace Mariano Bonilla del Pacífico hispanoamericano, atendiendo cómo el espacio triangular circunscrito entre los puntos geográficos de Filipinas, México y Perú, para cuyo análisis adopta la noción de eje geohistórico. Por ello, su libro abre la periodización general desde 1580, lo que sugiere el estudio de los ejes mercantiles en el Atlántico y el Pacífico mediante sus interconexiones e interdependencias en diferentes coyunturas. Además, nos ofrece una comprensión audaz no solo del tráfico mercantil legal, sino sobre todo del comercio ilegal. Como afirma el autor en sus conclusiones, la lentitud y la ineficacia del aparato imperial para afrontar el dilema sobre la ilegalidad del comercio por el eje pacífico permitieron un reacomodo de los intereses de las corporaciones mercantiles del imperio. Fuera de los marcos institucionales, los más reconocidos comerciantes de los consulados de las ciudades de México y Perú se aprovecharon de la modorra peninsular para diagramar un nuevo tejido de circuitos comerciales en el imperio, en el que su articulación y engarce permitieron arrollar mayor rentabilidad en el tráfico comercial. Termina la cita. Por último, Mariano Bonilla ve posible este nuevo tejido a escala imperial debido al importante grado de autonomía adquirido, especialmente por Nueva España, que posibilitó la constitución de redes mercantiles fuera del ambiente oficial, el cual también fue posible por las propias fallas de la carrera de Indias, que propiciaba el fraude mercantil y la corrupción burocrática. De ahí la permanencia de llamar a este proceso estructura
De ahí la pertinencia de llamar a este proceso estructura semi-informal del comercio hispanoamericano, como lo hace Mariano. La fuerza del comercio transpacífico radicaba precisamente en su funcionamiento en la realidad informal de los grandes flujos comerciales del Imperio Español. Por todo lo expuesto, este libro representa una importante contribución a la historiografía sobre el tráfico mercantil hispanoamericano, por lo que recomiendo ampliamente su lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermina. Como les adelantaba hace un rato, yo solamente haré una brevísima participación, porque tengo una pregunta pendiente para Mariano, una pregunta de siempre. La ocasión que nos convoca es una de celebración. Mariano Bonielian nos entrega un libro de extraordinaria factura. El texto combina un minucioso trabajo de archivo de diversas latitudes, una redacción fluida y una estructura clara y bien desarrollada. El reto no era menor, porque desde la tesis su autor demostró una singular capacidad de sacar adelante un tema de amplia cobertura espacial. Además, como se observa a lo largo de los capítulos y la conclusión, se ofrecen sugerentes líneas de investigación, punto que ya apuntaba Carlos, que rebasan el tema de comercio e invitan a una reflexión amplia sobre el espacio geográfico tratado. Me gusta en particular la manera de conceptualizar los procesos económicos, pues logra aterrizar adecuadamente los flujos comerciales y el entramado con instituciones formales e informales. Me gustaría aquí detenerme en una cuestión que surgió en las conversaciones que tuve con Mariano hace tiempo, cuando su trabajo estaba en ciernes, porque creo que estamos frente a un hallazgo que no solo es importante para la historia colonial, sino también para una mirada de más largo plazo. El debilitamiento del lago Indiano fue ciertamente un proceso patente en la segunda mitad del siglo XVIII, bien explicado en el libro, con repercusiones para la desarticulación comercial vivida en el siglo XIX mexicano, y ese es en realidad el punto de mi cuestión. Dicho de otra manera, ¿hasta qué punto reincorporar esta pérdida de los flujos de la segunda mitad del XVIII sirve como hipótesis de trabajo del estancamiento, al menos regional, de la primera mitad del XIX? Entonces, le estoy pidiendo a Mariano algo que no he escrito, pero del que hablamos mucho y que me parece que vale la pena reflexionar para aquellos que miramos el XIX con otro, o lo mirábamos hasta ahora con otra idea de los flujos comerciales. Y entonces esto en realidad a mí, el hallazgo de Mariano, por eso me impresiona tanto, porque no solamente es para el periodo que él se plantea desarrollar en su libro, en su investigación, sino en realidad es absolutamente sugerente para aquellos que quieren desentrañar las causas de la desarticulación colonial en sí misma, pero también del desempeño económico de largo plazo. Pues yo con esto termino mi brevísima pregunta y comentario, y ahora cedo la palabra al autor. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, decidí no escribir nada en la medida en que quería escuchar los comentarios y en base a eso poder dialogar y hacer los comentarios, ¿no? Particularmente porque tampoco el interés mío era ofrecer el contenido intrínseco del libro, para eso está el libro, ¿no? Físico, sino más bien responder a ciertas inquietudes que han surgido de los comentaristas y al mismo tiempo poder ofrecer algunas perspectivas de trabajo a futuro. Dicho esto, como paréntesis, quiero agradecer en particular al doctor Marichal, a Graciela Márquez y a Guillermina por haber aceptado esta invitación. No solamente agradecer esta invitación, sino el apoyo incondicional que he recibido durante todo el proceso de la investigación. Un proceso de la investigación que comenzó con una inquietud de semilla
apenas ingresé al Colegio de México para hacer el programa doctoral. En ese sentido, estoy totalmente orgulloso y contento de tenerlos ahora al final de este producto, de este trabajo. Al mismo tiempo, agradecer al Centro de Estudios Históricos. Realmente estoy asombrado, particularmente con el director presente y vigente, el doctor Curi, por todo el apoyo, tanto material como moral, que he recibido para realizar esta investigación. Creo, en ese sentido, que esta investigación no podría haberla realizado en otro lugar que no fuera México. No solo por la problemática central que tiene México, sino también por toda la relación amistosa y de afecto que he recibido. También a mis compañeros de generación, ellos también han acompañado mucho, particularmente Aurelia, Pablo Sandoval, Óscar Sánchez Rangel, en fin, hay muchos compañeros. Dicho esto, quisiera comentarles que esta investigación, si bien comienza cuando ingreso a México, la pregunta que rondó en mi cabeza es justamente cuando terminé mi tesis de licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, allá por el año 2003. Cuando hice esa investigación, empecé a leer un poco los proyectos de reformismo borbónico y era asombroso ver la inquietud por parte de estos pensadores mercantilistas españoles acerca de qué está pasando por el Pacífico, particularmente entre México y China. Sabían que algo pasaba, no sabían explicarlo. Es decir, podían decir del drenaje de plata, del ingreso de bienes, pero hasta ahí quedaba, ¿no? Y siempre estos proyectos de aliento imperial, como son estos manuscritos peninsulares, daban cuenta, ¿no?, de lo que es la naturaleza y la percepción de los propios peninsulares acerca de las problemáticas de Indias, que el caso de China no era un caso particularmente del Pacífico, sino que representaba y gravitaba fundamentalmente en todo el orbe indiano y en todo el Imperio Español. Y en ese sentido, ahí surgió la pregunta y ahí surgió mi interés por estudiar, ahondar el problema del caso asiático en la América Española. Y como uno también al principio tiene temor de hacer grandes preguntas, me encontré con mucha historiografía realmente muy interesante y muy inteligente acerca de este caso chino, que se reducía al Galeón de Manila, ¿no? Entonces el Galeón de Manila comenzó a hacer un proyecto para entrar al Colegio de México. Eso realmente es lo que presenté, estudiar el Galeón de Manila en su faceta económica. Bueno, la tesis terminó siendo otra cosa. Terminó siendo, según algunos profesores, un ensayo, más que una investigación científica, en los primeros momentos de la investigación. Por suerte, creo que hay apoyo heurístico que puede por lo menos hacer defender esta tesis y no pensarla solo un mero ensayo, ¿no? Dicho esto, digamos, el problema chino también me hacía pensar sobre el siglo XVIII, ¿no?, que era el tema, el campo temporal que iba a trabajar. Y una premisa muy interesante que escuché de un profesor llamado Joseph Fontana, en uno de sus artículos, decía que el reformismo, más que un conjunto de ideas renovadoras o innovadoras del siglo XVIII, representaba más bien la adecuación española a toda una complejidad de larga data de la realidad colonial. Y yo creo que eso me parece que tiene mucho de cierto. Los siglos XVII, particularmente, segunda mitad del siglo XVII, representan un momento de crecimiento y complejidad económica, y la primera mitad del XVIII también, en la cual el sistema monárquico está bastante débil, y donde España no tiene la fuerza o la capacidad suficiente para responder a esa demanda. Si bien son ideas, no son tan innovadoras en el sentido de que ya América y la realidad americana le está mostrando qué realizar. Y esto tiene mucho que ver
a la capacidad que tienen los agentes económicos particulares para realizar sus propias prácticas sociales y económicas al margen de la legislación o los marcos legislativos en los cuales deben desenvolverse, ¿no? Y aquí se explica un poco lo que es el Pacífico. El Pacífico colonial es realmente un mundo clausurado, pero al mismo tiempo un mundo con gran tentación para los propios agentes. Que esté clausurado no significa que no se explote, ¿no? Y aquí está una de las premisas que sostengo en el libro, en el cual hay un Pacífico que debería ser y otro del cual fue. Uno es lo que debería ser según España, particularmente la península ibérica, y otro es lo que realmente fue gracias a la promoción y a las conductas de los propios hispanoamericanos. En este sentido me gustaría, ¿no?, revalorizar un poco las prácticas sociales de los agentes americanos para repensar, replantear la historiografía colonial. Estamos un poco viciados, a mi entender, un poco de pensar las cuestiones desde el centro formal, ¿no?, desde el centro de poder. Y en verdad, y aquí viene una de los comentarios que hizo la doctora Graciela, de que a mí después de tanto tiempo del libro, me hubiera gustado que la centralidad de lo marginal sea el título primario y después dar el contenido del Pacífico hispanoamericano, porque da cuenta cómo algo marginal termina siendo nodal, central, para explicar ciertos procesos. Creo que tiene muchas críticas este libro. Antes de responder a los comentarios, antes que me olvide, me parece importante hacerle críticas. Me parece que es exageradamente pedagógico su narración. Hay muchas preguntas que se abren y al mismo tiempo algunas se responden y otras no, pero es como me siento muy libre al poder escribir de esa manera, pero me di cuenta que a veces reitero muchas de las preguntas y a veces esas preguntas terminan siendo un nudo en el cual es difícil salir, ¿no? Y al mismo tiempo reitera muchas veces los objetivos de la investigación del libro. En ese caso creo que faltó pulir más lo que fue en su momento una tesis a lo que es un libro. Un libro es algo más consolidado, que en este caso, en este libro, creo que ha faltado un poco eso. Esto no quiere decir, por supuesto, de que la reiteración de objetivos no quiere decir que estoy menospreciando la lectura al lector. Por el contrario, insisto al lector para que no pierda el camino que a veces tengo temor a que se complique de salir. Y por otra parte, me parece que es un trabajo que está en el hilo fino entre el ensayo y la investigación científica. Creo que estas críticas que he recibido sobre abordar amplios espacios, cae en el peligro de ser ensayos. No estaba por olvidarse la cuestión heurística, la cuestión de archivo, el dato duro, la fundamentación. Y en ese sentido, esta fue una de las críticas que yo he tomado y realmente todavía sigo pensándola. Fue una de las primeras críticas que recibí en el proceso de investigación, particularmente en el primer seminario. Entonces me dediqué más a tratar de fundamentar el libro. Y esta fundamentación terminó siendo el trabajo de archivos americanos, europeos, que tiene que ver con Chile, con Perú, con México, naturalmente, con España, Madrid, Sevilla, en fin, tomé varios. Y al mismo tiempo, al ser considerado un ensayo, la historiografía fue también algo muy preocupante para mí, para tratar de considerar todos los trabajos realizados de diferentes espacios geográficos, ¿no? Es decir, desde los trabajos que se han realizado en México, los que se han realizado en Perú, los que se han realizado en España. Tratar de articular toda esa bibliografía en esta investigación.
uno de los problemas que menciona Carlos, que me parece que es fundamental, que es que, y que se menciona en el libro, que es el comercio de la seda. Evidentemente, mi respuesta a Carlos es la siguiente. Sostengo que el comercio del galeón de Manila, particularmente los rubros de importación al puerto de Acapulco, responden a dos tipos de consumidores, el consumo de élite y el consumo masivo. Creo que se ha sobrevalorizado, se ha subrayado de manera, digamos, un poco exagerada, la concepción de lo exótico, de lo suntuario, de los bienes asiáticos dentro de la historiografía, ¿no? Y en ese sentido, eso no quiere decir que sea erróneo, al contrario, es verdadero. Uno puede ver en los inventarios patrimoniales, en los inventarios de familias novohispanas, un cúmulo de objetos totalmente suntuarios y exquisitos que vienen de la China con precios realmente exorbitantes. Esto sí es real, pero creo que es reducir el problema, a mi entender, es reducir el problema del eje transpacífico, porque a mi entender el comercio del galeón representó en su mayor parte bienes de consumo. Es que aquí estamos en una terminología que yo no quiero entrar en el terreno de la representación, si llamarlo de popular, si llamarlo masivo, si llamarlo plebeyo. Lo que sí es cierto de que gran cantidad de estas porciones de los cargamentos que venían del galeón de Manila terminan siendo consumidos por esclavos, por comunidades indígenas, por españoles pobres, por plebeyos, por criollos, en fin, una trama social totalmente diversificada. Y esto no es solo en el caso novohispano. Decía que trabajé en los archivos de Sudamérica, ya había trabajado en los archivos de México y empecé a explorar un poco los inventarios patrimoniales. Y ahí me llamó la atención la gran cantidad de bienes asiáticos que eran consumidos por esclavos, comunidades indígenas y por españoles pobres, y por familias rurales que no estaban dentro de los marcos urbanos. ¿Por qué los archivos patrimoniales o los inventarios post-mortem, los inventarios post-mortem? Porque daba cuenta de bienes que no eran legales. En esos inventarios patrimoniales uno podría reconocer y podrían figurar bienes que no son legales, que por ahí en documentación de aduana, contable, sí se omiten, no así en los inventarios familiares. Y esos inventarios patrimoniales, que hablo de dotes, de inventarios comerciales y todo eso, dan cuenta de la composición de los bienes, del precio. Y estos bienes asiáticos van desde México hasta Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí comencé a ver la potencia del tráfico asiático, una potencia que supera el mundo no hispano, sino que supera barreras económicas regionales, administrativas, y alcanza lo que yo llamaría una ruta de la seda hispanoamericana, así como podemos reconocer una ruta de la seda por Oriente, podemos reconocer una ruta de la seda hispanoamericana, una ruta de la seda china hispanoamericana que va desde Cantón hasta Buenos Aires. Y ahí hay escalas, ¿no? Por supuesto, lugares de nudos de tránsito, todo eso. Y abunda la documentación en Perú sobre esto, sobre lo barato, lo ordinario, de baja calidad que son los bienes chinos. En fin, lo que voy a responderte a esta pregunta es decir que la disputa de la seda china es una disputa de alcance no solamente imperial, sino mundial. En el libro también doy a entender que hay una disputa por el Atlántico. La seda china que va desde Oriente hacia Europa también tiene interés de saltear, no solamente dar consumo a los mercados europeos, sino también traficarla por el Atlántico. De alguna manera eso también explica la prohibición de importar seda china por el Pacífico.
En fin, son muchos canales en este sentido. Y como bien lo dijiste, la seda es como la plata, el metal en este momento, un objeto, una mercancía muy tentadora a nivel mundial. Por ahí tendría que haber empezado por este tema que voy a tocar. Una de las primeras de los intereses que trato en el libro es el Pacífico en su inserción mundial. Me parece interesante pensar el concepto analítico de economía-mundo. Economía-mundo por ahí es un concepto, digamos, analítico de Brodel, en donde da cuenta del mundo mediterráneo para explicar todo un complejo comercial, cultural y económico que se desata en el Mediterráneo. Creo que al mismo tiempo como la corriente de la red columnaria subraya los nodos, el Pacífico es un nodo, es una economía-mundo, tiene un centro de gravedad en este momento de la colonia, del periodo colonial, que es México. Tiene un corazón y al mismo tiempo zonas secundarias que en un punto podrían ser Perú y Filipinas, y al mismo tiempo zonas terciarias o marginales que podían ser Chile, en estos momentos por ahí zonas de San Blas, más al norte, California, que después se abren en el final del siglo XVIII-XIX para hacer un mundo más complejo e integrado a nivel mundial. Pero a lo que voy es que el Pacífico termina siendo también una economía-mundo en tanto y en cuanto es una unidad con propia lógica, una unidad autónoma, y que vendría a dar a entender que en estos momentos la mundialización serían como espacios amplios, pero realmente como un rompecabezas de grandes espacios. Así como podemos pensar el espacio asiático, chino-indio, el espacio atlántico, el espacio del Pacífico, el espacio del Báltico. Me parece que son pequeñas economías, mundos que están integradas a partir del comercio. A partir del comercio. El Pacífico ha sido totalmente omitido en estas ideas de economía-mundo. Y sí, creo que hay una interesante por ahí perspectiva de estudio que tiene que ver con una pregunta. ¿El Pacífico colonial no es una economía-mundo en este momento? Porque no solamente es un mundo, una unidad económica, sino que es una unidad cultural y religiosa, con grandes potencialidades para su estudio histórico. Creo que, respondiendo también a una de las preguntas de Graciela, la pregunta, que no la puedo responder. ¿Por qué? Porque creo que también una de las críticas que le haría al libro es trabajar con mucho ahínco, mucha preocupación, lo que fue final del siglo XVII, principio del siglo XVIII, y el último capítulo del libro, que es el del debilitamiento del lago Indiano, en donde veo cómo los flujos comienzan a integrarse a nivel, la inserción europea ya de manera efectiva en el marco del libre comercio. Creo que es un capítulo que se trabaja en la superficialidad un poco, digamos. Creo que no tiene por ahí la misma preocupación heurística como sí la tienen los capítulos anteriores. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo que se debilita ese lago Indiano, pero no sé si ese debilitamiento tendría que ver con la crisis de la primera mitad del siglo XIX. Si no recuerdo mal, ya desde hasta finales del siglo XVIII la penetración inglesa por el Pacífico es fuerte. No sé, Guillermina del Valle, por ahí la doctora podría decirte mejor, trabajando al principio del siglo XIX, cómo son las relaciones de los mercaderes de la Ciudad de México con estas potencias europeas que ya están presentes, ¿no? Pero me parece que lo que, soy sincero, no sabría cómo responder esa pregunta. Lo que sí podría decir es que me interesó en la investigación ofrecer algunas señales de lo que podríamos entender como los inicios del reformismo borbónico desde el lado del Pacífico, ¿no?
Es decir, cómo también las políticas de transformación económica podrían explicarse a partir de todo este entramado mercantil que supera el poder metropolitano. En ese sentido, por ahí podríamos entender cómo el Pacífico se abre ya legalmente al libre comercio, a una flexibilidad comercial que antes estaba cerrado, pero que estaba cerrado desde el punto de vista europeo, pero no cerrado desde el punto de vista hispanoamericano, ¿no? Y ahí digamos, me gustaría decir que justamente este lago indiano puede estar vivo, puede desarrollarse en base al monopolio. Al mismo tiempo que se contrae el monopolio, no puede dejar de existir sin el monopolio. En ese sentido, también por ahí podemos explicar la persistencia durante 3 siglos de la carrera de Indias, ¿no? Porque da lugar a vacíos. Me gustaría, no sé si hay preguntas del público presente, dejar esto más o menos abierto y nada, eso es más o menos lo que me gustaría comentar. Gracias. Bueno, si tenemos alguna pregunta o la hacemos en la conversación en el brindis. Pero hagámosla ahora y después vamos a conversar al brindis. Les agradecería si se identifican y hacen su pregunta. Creo que no es necesario el micrófono. Sí, un poquito. Es un poco penoso. Buenas tardes. Me llamo Amalia Ramírez, vengo de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo. Me interesa mucho el tema del comercio transpacífico. Yo lo estoy trabajando, no particularmente, pero desde el campo de los textiles, de la circulación de los textiles, no nada más en la época colonial, sino en México también durante el siglo XIX. Abonando, un elemento más a la discusión justamente de lo que ha hablado el doctor Marichal respecto de lo que eran estos contrapesos de la seda por metal, sedas como metales, a mí me parece que podría hablarse ya en una dimensión más amplia, no nada más en el campo de China, Manila, Acapulco, sino de textiles y metales, ¿no? Porque también en China, digamos, esa plata luego también llegó a circular junto con el oro y esas sedas también convivieron, digamos, con algodones, ¿no? Aquí en América y también, con paños de lana, digamos, en un comercio. Lo que quiero decir es que son temas muy vastos, los de los textiles por una parte y sus contrapartes metálicas, ¿no? En esta circulación. De lo que yo sé, digamos, en el campo de la seda, ¿no? De este comercio transpacífico, habría que ingresar, digamos, o categorizar no qué tipo de sedas, sino qué presentaciones de seda. Viajaban a ropas, ¿no? Que eran y que a lo que voy es que estas presentaciones podían estar vinculadas con las formas de circulación en la Nueva España y posteriormente en América. La ropa de seda, los kimones, los famosos kimones y esta ropa como muy lujosa podía estar vinculada con un tipo de circulación. Luego también venían en la carga muchísimas piezas de seda, es decir, que tenía otro tipo de destino, era para ser manufacturada aquí, es decir, telas de sedas que se manufacturaban aquí en la Nueva España y que podían también haberse manufacturado en otras partes, no nada más en la Nueva España. Y por último, un peso enorme, fundamental de lo que es la seda como materia prima, el hilo. Bueno, no nada más, ni siquiera el hilo, viajaba en rama, es decir, los capullos viajaban, ¿no? Capullos, o sea, seda en rama y en muchísimas presentaciones, ¿no? Los nombres que tienen las cargazones de los tipos de seda hablan de que en la Nueva España, y eso es un poco lo que yo estoy trabajando, aquí había gente que trabajaba eso,
convertía en nuevos textiles que podían circular, textiles como los rebozos, por ejemplo, que son mi textil específico y que también circularon por América, ¿no? Quito, o bueno, Ecuador y Perú también tuvieron ese tipo de circulación. Por otra parte, digamos, entonces no es tanto una pregunta, sino también poner un elemento, digamos, diferenciador de lo que implica decir seda, ¿no?, en este comercio. Y en el otro lado también, respecto a lo que ha comentado la doctora Márquez, esta crisis del siglo XIX, efectivamente, podríamos, no sé, no estoy dando respuesta, sino nada más problematizando este ámbito del textil. Efectivamente, los ingleses entraron con muchísima potencia, pero es que también fueron los ingleses más el algodón, más la revolución industrial. Un algodón que que se empezó a trabajar de otra manera, ¿no? Y también, evidentemente, los cultivos de los Estados Unidos. Es decir, seguramente esa crisis tuvo que ver con desestructurar un comercio que tenía siglos, pero que entraron, digamos, con nuevas vías y con nuevos productos, ¿no?, en un público que también era totalmente para las clases populares. Bueno, es mi comentario. Gracias. Un poquito, 5 minutos. Sí, muchas gracias, María. Mariano quiere responder. Bueno, y nuevas modas, ¿no? Así es. Muchas gracias por tu comentario y por la afirmación, que estoy totalmente de acuerdo. Primero tenemos que partir para mí de la idea de que el comercio asiático, el rubro dominante es la seda en sus variadas tipologías, pero al mismo tiempo también encontramos cerámica, loza, mobiliario. Es decir, lo que vemos como partando de la idea del consumo popular, más allá del término, es que hay cerámica asiática totalmente barata y de poca durabilidad en las comunidades indígenas, tanto de Nueva España como del Perú, hasta de Buenos Aires. Si uno estudia atiende los estudios de arqueología urbana, se encuentra con que en Buenos Aires, que es el lugar donde estoy digamos, trabajando un poco, se da cuenta de que hay cerámica china que viene de Filipinas, ¿ya? Siglo XVI, XVII y XVIII particularmente. Ahora bien, es muy complejo el tema de la seda en la medida en que hay en capullos, en rama, en bruta, y que de alguna manera se trabajan en los talleres locales de indianos, ¿no?, la seda asiática, y que al mismo tiempo, para poder identificar esa seda, ya al ser ilegal, al ser elaborada, digamos, por estos talleres, ya ¿cómo decirlo?, se oculta su origen. Se blanquea. Se blanquea, se etiqueta como diseño local. Eso lo podemos ver en Perú particularmente, de los tejidos que vienen de México, pero en realidad tienen seda china. Lo que pasa es que fueron elaborados en Nueva España, en los obrajes, en los talleres de ahí, ¿no? Por eso es muy complejo el tema de la seda. Por otra parte, decir que nada, me olvidé ahora, sería eso más o menos. Solange. A ver, tal vez es un poco capciosa mi pregunta, pero ¿no sintió usted tentación y no la siente No la todavía? escucho muy bien, doctora. ¿No oye usted? Ahora sí. Sí, bueno, ¿no sintió usted la tentación o no la siente todavía, o casi tal vez nunca, de abarcar en su economía pacífico mundo al Índico? Porque Manila es una plaque tournante, ¿no?, donde, usted lo sabe mucho mejor que yo, donde llegan productos de la península arábiga, de la India, ¿no?, de Birmania, en fin, de toda la zona de Indochina, obviamente, pero también de África. Estoy pensando en los esclavos de lo que es actualmente Mozambique y Tanzania, que llegan hasta Japón. Lo vemos en los biombos. Entonces, ¿por qué se limita usted a decir el Pacífico mundo? Yo de plano le incluiría el Índico, ¿no?, sobre todo entre 1580 y 1640, y el contrabando, que usted conoce mucho mejor que yo. Finalmente, Manila
se vuelve una especie de centro mundial, como puede serlo actualmente Shanghái o Nueva York, porque hay de todo y hay de todo el mundo. Hay esclavos de Mozambique que llegan a la Nueva España a través de la India portuguesa, usted lo sabe mejor que yo, para qué se lo digo, ¿no? Y llegan hasta acá. Entonces, esta noción de economía mundo que se está estudiando, trabajando actualmente, yo creo que la podemos ampliar, ¿no? Porque hasta geográficamente, ¿dónde está la diferencia entre el Índico y el Pacífico? ¿En qué lugar es preciso termina el Índico y empieza el otro? Y los navegantes, los comerciantes árabes, de los que todavía queda una comunidad en el norte de Birmania, pues establecieron una relación constante. Finalmente en Manila, para terminar mi pequeña intervención, estaba Europa, obviamente, pero estaba toda Asia y África, toda la zona oriental de África y obviamente el mundo musulmán de la península arábiga. ¿No va usted a ceder a la tentación y seguir con esto? Gracias. ¿Tengo que responder? Sí, claro. ¿Tú querías que te preguntara? Pues entonces... Bueno, gracias. Estoy totalmente de acuerdo de que Filipinas tiene una relación totalmente directa con la India, con las costas de China, pero bueno, digamos, el corte analítico de la investigación tiene que ver con lo que uno puede poder explorar heurísticamente del archivo, pero de todas maneras la bibliografía o la historiografía global también da cuenta de este mundo que se abre. El tema es que denomino economía mundo al Pacífico en tanto y en cuanto creo que el corazón sigue siendo México, pero México es que México arrastra a Filipinas y a Perú como satélites, ¿no? En un punto. Ahora, sería difícil, en ese caso, pensar a la India y todo lo que es el Océano Índico, cómo se incorpora a esta economía mundo. Y en verdad la identidad de la economía mundo se la atribuyo más bien a los actores que funcionan en esa economía mundo. El Índico ya es un mundo totalmente independiente, en tanto agentes económicos no americanos, no hispanos, son más bien europeos y hasta hindúes o persas, moros, armenios. Acá armenios digo porque quiero valorizar mi... Pero ahí la definición de economía mundo la doy en la medida en que son los propios agentes hispanoamericanos, tanto peruanos, mexicanos, los que motorizan esta economía, ¿no? Eso es lo que yo podría responder en ese sentido, pero estoy totalmente de acuerdo con que no puede quedar al margen esa parte del planeta. Ahora, dejo de lado esta perspectiva de investigación, no creo poder hacerlo. Pues veremos si no. Creo que ha llegado la hora de invitarlos entonces al brindis a seguir conversando con Mariano. Les agradezco a todos su presencia y solo me resta invitarles a la próxima sesión del seminario, que va a ser el día 21 de mayo, con la presentación de Andrés Calderón. Muchas gracias.